Estamos aquí con el ingeniero Ábalos, la cual vamos a comenzar con la primera pregunta. Ingeniero Ábalos, ¿Cómo está? ¿qué le inspiró a convertirse en ingeniero civil usted? ¿Qué me inspiró? Bueno, desde niño siempre he estado ligado a la construcción por parte de mi familia, ¿no? Mi abuelo, mis tíos han sido maestros de construcción. Entonces, verlos, esto siempre me inspiró en querer estudiar la carrera, ¿no? Y bueno, pude lograrlo. Ok, ingeniero, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las habilidades más importantes que debe tener un ingeniero civil? Las habilidades, las actitudes, siempre, bueno, la gana de aprender, siempre la actitud de querer aprender, de ser desprendido también en el tema de entregar todo lo que uno sabe. Y si de repente la pregunta va por el hecho de qué es lo que debo de siempre tratar de saber, pues no, mis matemáticas, mi teoría. Nunca puedo dejar de lado la teoría porque la teoría me ayuda en el criterio, Okay. ¿no? A tomar decisiones. Ok, otra pregunta más es, Sí. ¿cómo es un día típico en su trabajo o oficina o digamos en campo? Bueno, actualmente yo trabajo en el CENCICO, soy el docente principal de la carrera de topografía. Entonces ahí yo estoy trabajando mis 8 horas, ¿no?, laborales, en las cuales formo a los futuros técnicos de la construcción. Y aparte también llevo mis trabajos, ¿no? Por ejemplo, me dedico también al diseño de viviendas, de obras, sobre todo obras de infraestructura hidráulica. Entonces ese es mi día, y mantenerme siempre investigando en las redes, ¿no? O sea, conectado más. Los software, todo, para no olvidarme. Dice, ¿qué tipo de proyecto ha trabajado y cuál ha sido su favorito? Uno de los proyectos en los que quizás me haya sentido, bueno, yo me he dedicado siempre a lo privado, pero también he tenido oportunidad de trabajar en la parte estatal. He trabajado en el proyecto Olmos, fui supervisor del sistema hidráulico mayor Olmos. Entonces ver ahí las innovaciones, ¿no?, de cómo se ven los proyectos, por ejemplo, eso me pareció bastante fascinante. Después la experiencia siempre la he tenido en el rubro de la hidráulica, sobre todo en las obras de agua potable en zonas rurales, ¿no? Aparte de conocer de cerca la problemática, la pobreza, también las ausencias, las carencias de las necesidades básicas que debe de tener toda población, como es agua, desagüe y electrificación. Porque realmente eso es lo que merma en la pobreza, eso es lo que incide directamente en la pobreza en nuestro país, de que un poblado carezca de agua y carezca de alcantarillado. Imagínense un niño de la sierra que tiene que ir a cargar agua 2 horas, ¿no? Llegar y 2 horas, se levantará a las 6 para ir al colegio a las 8. Imagínense, ya está cansado, ¿cómo va a ir? Ahora, si no consiguió el agua, no hay desayuno, ¿no? En la noche regresa, si no hay electricidad, ese niño no estudia porque no tiene noche. Entonces, esas son las desigualdades que uno ve y que a uno lo hacen, pues, de repente comprometerse más con esta noble carrera que es la ingeniería civil, ¿no? Continuando con una entrevista, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su trabajo diario? Los mayores desafíos a veces bueno, te voy a hablar cuando he trabajado en obras públicas. A veces los mayores desafíos es justamente el no tener a veces todo a la mano, ¿no? Por ejemplo, cuando he trabajado en zonas rurales, es un poquito complicado la ausencia de carreteras, o que las carreteras estén en buenas condiciones, porque eso hace que mi material llegue oportunamente, ¿no? Y que yo me pueda trasladar a mi obra oportunamente. A veces nos enfocamos solamente en el desarrollo de obras en la zona costa, pero yo he tenido la oportunidad, y se las transmito, de que a veces las mayores dificultades para desarrollar nuestros trabajos están justamente en el interior del país. Llámese la zona sierra, llámese la zona selva, que también, imagínense, ahí no hay carreteras, ahí lo que esto es vía fluvial. Trasladar el cemento en vía fluvial es un poquito complicado, ¿no? El tema de las enfermedades, el tema de la logística es bastante complicado. Eso sería, bueno, lo que tendría que resaltar en cuanto a esas dificultades. Y otra pregunta, ¿qué papel juega la sostenibilidad en ingeniería civil hoy en día? La sostenibilidad, si lo vemos desde el punto de vista de sostener lo que es el medio ambiente, tenemos que ser bastante responsables en la ejecución de nuestros proyectos. Por ejemplo, todo empieza con la limpieza de obra, ¿no? Si yo el día de hoy estoy haciendo, por ejemplo, un vaciado de losas de veredas, entonces voy a ocupar 50 bolsas de repente, ¿no? O 100 bolsas.
yo no puedo, culminada la obra, que esas bolsas queden deshechas por las calles. Tengo que tener la prudencia de levantar, limpiar, ¿ok? O sea, siempre tiene que primar el medio ambiente y hay una partida para eso, ¿no? Que se tiene que cumplir, obviamente. Otra pregunta, ¿cómo se utilizan las tecnologías modernas como el software de diseño? Bien, yo soy bueno, no soy tan viejo, pero se podría decir de la escuela en la que todo calculábamos, ¿no? Estoy hablando del año 95 que ingresé a Pedro, y el año 2000 recién aparecían las computadoras, bueno, llámese las computadoras que uno podía comprar por la economía. Les hablo, por ejemplo, pues del R14, ¿no? Que podría decir que es el papá del AutoCAD, del Civil Land, que es el papá del Civil 3D. Entonces era algo nuevo, incluso el que sabía eso prácticamente era una profesión, era bastante buscado. En sí los programas, los software, lo que nos hacen es una mejor presentación y minimizar el tiempo de entrega del producto. La calidad que nos entregan los software son de alta resolución, de colores, muy bonito, todo queda muy bonito. Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos un mal dato? ¿O qué pasa si nosotros no tenemos un buen criterio al momento de definir, por ejemplo, un radio para una curva en una carretera? Si yo defino mal eso, por más que el plano sea bonito, ahí hay un problema. Hay un problema de diseño. Y todo eso pasa porque a veces no vamos a decir que un software, el más potente o el más avanzado que exista, va a diseñar. Quien diseña, en este caso es el ingeniero, que es un ser humano y que está propenso a equivocarse. Entonces, la suma de un buen criterio, la suma, no hablamos de experiencia, porque no todos empezamos nuestro diseño con mucha experiencia, sino tenemos que tener bastante criterio porque estudiamos, leemos, investigamos. Y si nosotros cumplimos con todo eso y aprendemos a manejar los software, entonces prácticamente íbamos a tener un buen producto, una buena entrega, ¿no? Eso es. En la entrevista, ¿puede explicar brevemente el proceso de planificación de un proyecto de construcción? La planificación proviene de plan, o sea, nosotros tenemos que reunirnos, los entendidos en este caso, los responsables de obra, y si vamos a hacer un proyecto, todo comienza con una idea, ¿no? Vamos a planificar para hacer un proyecto, primero la idea, luego de eso vendrá pues esa idea, ponerla ya, plasmarla, ¿no? Plasmarla en un proyecto a nivel de perfil, a nivel de expediente técnico, y luego de eso ya viene la ejecución. Entonces, si hablamos ya de ejecución, tenemos que planificar cómo es que vamos a desarrollar la obra, y para eso existe un orden, que es justamente ir cumpliendo todas las partidas, ¿no? O sea, si yo voy a lograr hacer una vereda, por ejemplo, yo primero tendría que hacer una limpieza del terreno, luego tendría que hacer un replanteo para poder marcar el ancho de la... y luego empezar con el encofrado y el vaciado, ¿no? El curado y ahí complementa. O sea, los pasos, eso es una planificación, ¿no? A ver, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere estudiar ingeniería civil? El consejo, si es que es su sueño, si es que es eso lo que lo motiva y lo que a él va a sentir un gusto tremendo de hacerlo, como cualquier carrera, simplemente a estar ahí, apoyarlo en todo momento, siempre, si es que viene a mí a pedirme consejos, pues con la mejor de las voluntades. Mis recomendaciones es que tenga el estudio constante, que siempre se dedique, que le ponga constancia al estudio, que nunca piense que lo que ha aprendido es novedoso y que él solamente lo sabe, ¿no? Que justamente eso es producto de investigación, y más si lo consigue en internet, quiere decir que todo el mundo ya lo sabe. Porque a veces pecamos de eso, pensamos que lo que sabemos no lo sabe otro y no lo comparto. Compartan, y cada cosa que ustedes aprendan, compártanlo con sus compañeros, con sus amigos, con el maestro, con todos. ¿Para qué? Para que eso te haga sentir que tienes que ir por más, que tienes que aprender más. La carrera de ingeniería civil ya no estamos en los tiempos antiguos que solamente los doctores investigaban. Ahora todas las carreras, todos los profesionales tienen que permanecer en una permanente aprendizaje, capacitación, ¿no? También la universidad, todas las universidades son buenas, todas las universidades. Quienes le damos la valía somos nosotros los egresados, ¿ok? Así es que mis mejores augurios a ustedes, seguir ¿no? capacitándose, aprendiendo lo mejor, todo lo bueno que sus docentes están prestos
a entregar, a enseñarles, ¿no? Y bueno, como última pregunta, ¿Sí? ¿cómo se mantiene actualizado sobre las nuevas tendencias y tecnologías en el campo de la ingeniería civil? Dentro de la ingeniería civil, si vamos a hablar de conocimientos a nivel de pregrado, pues ahí están, no dejar de lado los libros, jamás. Hay libros muy buenos que prácticamente forman a todos los ingenieros, ¿no? De repente peco en decir, por ejemplo, en el caso de ustedes, el formativo en estática está el Rile, ¿no? Que me pueden recomendar mis amigos. Por ejemplo, en hidráulica tenemos a Venteshop, tenemos a Rocha, Felices. O sea, siempre tengo que recurrir a un libro de consulta, nunca dejar de lado esa parte de investigación de los libros. Ahora, dentro de lo moderno y dentro del internet, por ejemplo, tenemos que recurrir a los artículos científicos. Para eso tenemos que aprender. La universidad, CIPAN, la Universidad Vallejo, creo que ellos tienen su biblioteca virtual, ¿no? En la que ustedes tienen acceso, por ejemplo, a Scopus, tienen acceso a Web of Science, tienen acceso a Cielo, y si no, lo puedo buscar independientemente en la web. En el caso de ingeniería civil, por ejemplo, ver investigaciones acerca de concreto, dosificaciones nuevas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al acero, en cuanto a las nuevas construcciones, ya no vemos construcciones casi duales, ahora vemos construcciones masivas como son el Colibrí, ya donde se trabajan los MDL, el muro de utilidad limitada. Entonces, ese es otro tipo de influencia del acero. Ir por eso, ¿no? Investigar para que cuando me toque a mí hacer prácticas o me toque a mí trabajar, ya no me coja desprevenido, ¿no? Así es, muchachos. Así es, joven. Y bueno, gracias Muy bien. ingeniero por la entrevista. A ustedes por... Ya hacemos la entrevista. Gracias.